Vamos a compartir una palabra de Dios un poco extraña, porque la historia en sí también es un poco extraña, pero vamos a poder sustraer una palabra que siempre es pertinente para nuestra vida espiritual, una palabra que debemos estar escuchando constantemente en nuestra vida para primero conocer al Señor y conocer también cómo Él obra, cómo Dios actúa. Una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer cómo Dios actúa. Y Dios actúa de acuerdo a su carácter, Dios actúa de acuerdo a su naturaleza, Dios actúa de acuerdo a lo que está en su mente y en su corazón. Dios no actúa impulsivamente, Dios no actúa por al azar, Él no actúa espontáneamente sin pensar o sin el Señor premeditar lo que va a hacer. Dios cuando actúa en sabiduría, actúa en gracia, en amor, en misericordia. Cuando Dios actúa en justicia, en verdad. Todo lo que Dios es en su carácter, también así es como Dios obra. Dios obra de acuerdo a lo que Él es. Dios no obra de acuerdo a sus emociones, Dios no obra de acuerdo a una impulsividad como lo hacemos nosotros, que tomamos decisiones y actuamos en base a nuestras emociones. No, Dios actúa de acuerdo a su carácter, a su naturaleza, de acuerdo como la sabiduría y la inteligencia dice que hay que actuar. La sabiduría y la inteligencia, el consejo, son atributos de la personalidad del Señor, son atributos de su carácter, y Dios actúa de acuerdo a eso. Y lo que vamos a ver hoy día comienza desde una historia un poco extraña, pero vamos a poder conocer primero la naturaleza del Señor, cómo Dios actúa, cómo Dios es, y también vamos a sustraer enseñanza para nuestra vida y cómo debe ser también nuestro comportamiento para servir al Señor y para estar en una relación con Él, para estar en una sintonía con el Señor. Vamos a ir al libro de Números en el capítulo 22 y vamos a leer una historia del profeta Balaam. Yo sé que quizás tú has escuchado acerca de Balaam, o quizás nunca has escuchado de este hombre de Dios llamado Balaam. Y sucedió una historia bien, quizás una primera lectura un poco chistosa, un poco graciosa, tal vez un poco, tú dirás, de fantasía, tal vez una fábula, pero no es la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a instruir algo. La palabra de Dios da testimonio en nuestro corazón de que la palabra es verdadera. Dice así en el versículo 21. Números 22, capítulo 22, versículo 21. Vamos a leer aquí rápidamente un pequeño trozo de esta historia. Dice así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna el ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna el ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó su rostro. Y el ángel de Jehová dijo: ¿por qué has azotado estas 3 veces? He aquí yo salido para resistirte,
porque tu camino es perverso delante de mí. Bien, es un incidente un poco extraño. Vemos acá a Balaam, al ángel de Jehová, a esta asna, esta burra y a Dios. Vemos ahí estos cuatro, tal vez, personajes o estos cuatro elementos interactuando entre sí. Lo que primero podemos decir es que la burra habló, la asna habló. Y esta es una historia muy conocida dentro del mundo cristiano, donde aquí Dios permite que un animal pueda hablar. Sabemos que los animales no hablan, ellos emiten sonidos para comunicarse, pero los animales no hablan. En esta oportunidad Dios le abrió la boca a un animal para decirle algo a Balaam. Este Balaam era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, pero era un profeta que estaba desviado del camino. Era un profeta que vivía en un camino perverso delante del Señor. Este profeta no actuaba de acuerdo a Dios, ni a la naturaleza, ni al carácter de Dios. Este Balaam le gustaba el dinero. Ese era el pecado que tenía Balaam en su vida. Balaam vendía las cosas de Dios por dinero, a él no le importaba. Y para Dios, ese era un camino perverso. Balaam es un tipo de los siervos de Dios que se venden por el dinero. Y vemos que esto sucede en la actualidad. Muchos ministros, pastores, cantantes cristianos se venden por el dinero y prefieren actuar y servir por el dinero en vez de servir a Dios y bendecir al pueblo de Dios, sino que simplemente se dedican a lucrar con el Evangelio. Hay muchos pseudos ministros que se dedican a lucrar con el Evangelio, a ganar dinero con el Evangelio, y eso es un camino perverso delante de Dios, el servir a Dios por dinero, la simonía o el amor al dinero, como dice allá la Escritura luego en el Nuevo Testamento, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos van tras el lucro de Balaam, dice también el apóstol Judas. Por lo tanto, el amor al dinero es un Dios, es un espíritu que operó aún en la antigüedad, pero que ahora opera de un modo mucho mayor. Balaam servía y actuaba todo por dinero. Ese era el pecado de él. Y Dios estaba molesto con este hombre, Balaam, porque en vez de servir a Dios y caminar íntegramente delante de Dios, él prefirió el camino del diablo, el camino del lucro, el camino del pecado, el camino perverso delante de Dios. Pero lo curioso de esta historia es lo que mencionábamos recién acerca de que el asna habló, que la burra habló. Y Dios le permitió a la burra hablar para decirle a Balaam lo que estaba pasando. Lo que podemos ver acá es que el asna tenía más visión que Balaam. El asna vio al ángel de Jehová, lo que Balaam no vio al ángel de Jehová. Dice que Dios le abrió los ojos a Balaam para que viera al ángel de Jehová. Dios no le abrió los ojos al asna para que viera al ángel. Dios le abrió la boca a la burra, al asna, para que hablara, pero no le abrió los ojos. La burra de Balaam, el asna de Balaam, tenía más visión espiritual que el profeta. Y el asna representa un animal de carga, un animal de servicio, un instrumento de transporte para el profeta. Y esta burra le habló diciendo: ¿por qué me has azotado? Y él contestó: porque te has burlado de mí. Y si tuviera una espada te mataría. Se enojó Balaam por el actuar del asna. Lo que pasaba con el asna es que estaba viendo al ángel de Jehová. Ese ángel de Jehová es Cristo el Señor, que tenía una espada desnuda en su mano, una espada desenvainada. Lo que implica que la actitud del ángel era una actitud de guerra, de conflicto, era una actitud de adversario, como dice la Escritura. Soy un adversario contra Balaam. Y el asna vio al ángel y escapaba del ángel para no morir. El asna pensaba que ella iba a morir. Pero Dios estaba contra el profeta, que estaba actuando perversamente delante de Dios. Y bueno, ¿y cuál es la enseñanza? ¿O de qué se trata esta historia?
Hay algo muy importante que debemos entender. Dios le permitió hablar a la burra para mostrarle al profeta su realidad. Yo te he servido todos estos años. ¿Y por qué tú me castigas así? ¿Yo he actuado mal contigo? ¿He actuado de una manera incorrecta contigo?, le dice al profeta. ¿O siempre te he servido? Y el profeta le reconoció. ¿No acostumbro yo a hacerlo así? Y él contestó que no. Siempre la burra le anduvo bien a Balaam. Nunca tuvo problemas con Balaam. Siempre le obedeció. Pero en esa oportunidad vio la burra al Señor y tuvo temor. ¿Sabes que el asna representa un animal de servicio? El asna le presta servicio, le da servicio al profeta, a quien lo monta encima. Dios es quien debe ser servido. Y sus servidores deben servirle íntegramente. Lo que pasaba con Balaam es que Balaam andaba en un camino equivocado. Así como la burra se extraviaba del camino porque iba hacia Moab y la burra escapaba para diferentes lugares, así era la actitud de Balaam, pero para con Dios. Porque Dios es el jinete, Dios es el Señor y Él manda. Él nos monta, Él es el jinete. Nosotros somos los animales de servicio. Y nosotros no podemos pervertir los caminos rectos del Señor. Eso fue lo que pasó con esta burra. Cuando vio al ángel, empezó a ir por diferentes caminos, aplastó el pie del profeta Balaam y el profeta se enojó. La pregunta es, ¿por qué Balaam no anduvo en los caminos rectos del Señor, sabiendo que eso iba a encender la ira de Dios? Dios estaba molesto con el profeta, así como el mismo Balaam se enojó con la burra. Lo cierto es que la burra veía más que Balaam, tenía más visión que Balaam. Balaam, sus ojos estaban sellados por su pecado, estaban cerrados, no veían a Dios. Solamente él veía su objetivo, solamente él veía su bienestar. Y así son muchos que se extravían de los caminos rectos del Señor, que poco a poco se apartan y van otros intereses, empiezan a servir por otros intereses, van en busca de otras motivaciones, pero no el agradar ni servir al Señor, usando el nombre del Señor, pero para un beneficio personal. Ese es Balaam. Balaam es aquel que toma las cosas de Dios y las vende por dinero para lucrar, para beneficiarse a sí mismo. Y así hay muchos que usan el Evangelio como fuente de ganancia y empiezan a pervertir y a torcer los caminos rectos de Dios. Dios le permitió hablar a la burra. Dios le permitió que la burra le hablara a Balaam para que Balaam entendiera qué es lo que estaba pasando. Dios nos quiere montar a nosotros y nosotros debemos sujetarnos a lo que Él nos diga. Debemos andar como Él dice que andemos. Muchos hoy quieren andar a su propio estilo, andar por sus propios caminos, pagar en su propio corazón y andar tras otros propósitos, tras otros proyectos que no son los caminos rectos del Señor. Veamos acá lo que dice acá en el versículo 33 y 34. Dice: el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Verso 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. 35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. El Señor le dijo a Balac: tú vas a hablar la palabra que yo te diga, vas a decir lo que yo te diga, vas a andar por el camino que yo te mande, tú vas a hacer lo que yo te diga, porque Balaam, tú eres el asna para mí. Yo soy el jinete Balaam y tú eres el asna. Tú debes andar por los caminos que yo te diga, predica la palabra que yo te diga.
Hay muchos hoy que predican lo que quieren para ofender al pueblo, para manipular al pueblo, para que el pueblo tenga miedo de ellos y no para predicar la palabra que Dios les diga. Muchos hoy hablan la palabra que a ellos se les ocurre para manipularlos, para motivarlos, para no perderlos, y no hablan la palabra que Dios les dice. Hoy muchos hablan lo que no dice la palabra, muchos hablan lo que no está de acuerdo con la escritura. Hoy muchos hablan lo que Dios no les dice, porque hablan de acuerdo a su propio corazón. ¿Por qué? Porque hablan de acuerdo a las necesidades del pueblo de Dios, simplemente para no perderlos, y no hablan la palabra que Dios les dice, porque predicar un mensaje que Dios no te diga es torcer los caminos rectos de Dios, porque no enseñar la palabra de Dios es torcer los caminos rectos del Señor. Este Balaam, simplemente él tenía intereses personales. Hoy muchos ocupan el servicio a Dios para tener intereses, para ganar, para lucrar, para beneficiarse, y no para servir al Señor. Óyeme, Balac, tú vas a predicar la palabra que yo te diga. La palabra que yo te diga, esa hablarás. Oye, Balaam, yo soy el jinete y yo tengo las riendas de tu vida. Tienes que andar por los caminos que yo te diga. Balaam se enojó cuando el asna no la anduvo por donde él quería. ¿Y por qué se molestó? La empezó a azotar. ¿Acaso Balaam no debía ser azotado por Dios cuando él torcía los caminos rectos del Señor? Cuando hablaba lo que él quería, cómo lucraba como él quería. ¿Acaso él no necesitaba ser azotado por Dios? Claro que sí. Esa asna era inocente. Todo el tiempo le sirvió bien a Balaam. Pero este Balaam llevaba tiempo actuando mal delante de los ojos de Dios, delante del Señor, delante del jinete. La pregunta es, ¿vas a dejar que el Señor te domine? ¿Que Él te dome? ¿Que Él sea el jinete de tu vida? ¿Le pasaste ya las riendas al Señor de tu vida? ¿O tú vas a andar por diferentes caminos? ¿O vas a actuar como la burra de Balaam, que empezaba a escapar del camino que Balaam quería? ¿Tú sabes cuál es el camino por el cual Dios te está trayendo? ¿O estás escapando? ¿O estás corcoveando para que Él no controle tu vida? Tú tienes que dejar que Él tome el control de tu vida, que Él sea el jinete. Predica la palabra que Él te diga. Haz el servicio que Él te mande. Haz lo que Él te diga. Sométete a la palabra que Él te dice. No seas un animal que no ha sido domado. No seas un animal que no ha sido domado, controlado. ¿Quieres ser tú el instrumento por el cual Dios se glorifique? ¿Quieres ser tú? Dios es el jinete. Dios es el Señor. A Él no lo monta nadie. Él es el jinete. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Qué importante es entender. Qué fácil fue para Balaam castigar a la burra cuando no anduvo por donde él quería. Incluso te mataría. Y el ángel de Jehová le dijo, yo debiera matarte a ti y a ella dejaría viva. El animal era más recto para con Dios que la propia persona, que el propio Balaam, que el propio profeta de Dios. Hoy Dios a muchos abandona. ¿Por qué? Porque ellos andan tras sus propios caminos y Dios ya no los monta. Dios los deja y se aparta de ellos. Dios ya no es el jinete de ellos y ellos andan como Balaam tras sus propios caminos, hablando lo que ellos quieren. Que esta palabra traiga temor de Dios sobre tu vida, mi hermano. Pon atención al servicio que Dios te mandó a hacer. No hagas lo que Él no te mandó a hacer. Haz lo que Él te mandó a hacer. No tengas tantas iniciativas. Pregúntale a Dios qué debes hacer. No inventes proyectos que Él no te mandó. No hagas lo que Él no te mandó. No sueñes con sueños que Él no te ha dado. No proyectes con cosas que Él no te ha dado. No hagas lo que no tienes que hacer. Más bien pregúntale, tú eres el Señor, y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Recuerdan allá el apóstol Pablo, Hechos capítulo 9,
¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Le está diciendo al Señor, dime el camino por el cual debo andar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Dime cuál es el camino que debo tomar. Cuál es el servicio que tengo que hacer. Y ese apóstol Pablo fue instrumento en las manos de Dios. Eso fue lo que Dios le dice a Ananías. Ve y úngemelo, bautízalo. Ponle la mano encima porque instrumento escogido me es este instrumento escogido. Ese instrumento escogido es que ese Saulo de Tarso iba a ser el apóstol de los gentiles e iba a predicar el evangelio de la gracia del Señor. Porque ese Pablo se dejó domar por Dios, se dejó dominar por Dios, se dejó montar por el Señor. El Señor gobernaba la vida de Pablo. ¿El Señor gobierna tu vida o tú te gobiernas a ti mismo? ¿Se sentó ya el Señor en la montura de tu espalda? En Albardó su Ana dice en la escritura de Balaam, Dios ya te enalbardó a ti, ya puso su silla de montar sobre ti, ya Él te controla, o todavía tú andas y sueñas y quieres hacer lo que tú quieres hacer. Entraste ya en el reino del Señor. Dejaste que el rey gobierne en el reino. Porque no dejarse domar es una figura del diablo. El diablo en el cielo dejó de ser domado por Dios. Y él quería tomar el control del cielo. Él quería que los ángeles le sirvieran a él. Él quería la adoración de los ángeles. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y el jinete hay uno solo. El gran jinete es uno solo, que es Cristo el Señor. Este ángel tenía la espada desenvainada en su mano. Cuando tú y yo no andamos por los caminos que Dios nos ha pedido, Dios va a tomar su espada y va a desenvainar su espada y va a ser tu adversario. Y Dios se convertirá en tu enemigo. Dios se convertirá en tu adversario. Cuando tú no andes por los caminos de Dios, Dios va a tomar su espada desenvainada, que implica una actitud en contra de parte de Dios, para contigo y para conmigo. Y si yo no ando en los caminos de Dios, Dios me va a salir al encuentro y me va a decir por qué no ando en los caminos rectos de Él. Eso fue lo que dice acá en el versículo en el versículo 32. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu alma estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El camino perverso es hacer todo lo que uno quiere hacer. ¿Recuerdan a Jonás, el profeta de Jehová? ¿Cómo era este? Igual. Balaam y Jonás, los dos eran profetas de Dios, siervos de Dios. Pero recuerdan a Jonás cuando él pagó su pasaje para ir a Tarsis, a otra ciudad, cuando él debía ir a predicar a Nínive y predicar la palabra de Dios y hablar lo que Dios le pidió hacer y hacer lo que Dios quería hacer. Pero él dijo, no, voy a hacer mi propia voluntad. Dios quiere hacer misericordia, pero yo quiero que Dios los castigue. No voy a hacer lo que Dios me dice. Eso enciende la ira de Dios. Se levantó, dice, Dios preparó una fuerte tormenta. Y Dios preparó, dice, un gran pez para Jonás. Y Dios salió para resistir a Jonás, igual que a este. Porque nosotros somos los siervos de Dios. Nosotros somos los instrumentos de Dios. Y Él, como un músico, toca el instrumento. El instrumento hace lo que el músico quiere hacer en el instrumento. Dios dictamina, Él dice lo que hay que hacer. No le presentemos a Dios nuestras ideas. Deja que Dios te presente las suyas. No le presentemos nosotros a Dios nuestros proyectos. Que Dios nos presente los suyos. No le mostremos a Dios nuestra voluntad, que Él nos muestre la suya. Muchos hoy quieren tomar la rienda a Dios. Dios actúa ahora y actúa aquí y Dios actúa allá. No, nosotros le pedimos a Él que haga algo y Él ve si lo hace, Él ve si lo cumple. Nosotros podemos orar muchas cosas, pero Él ve si contesta. Yo tengo muchas oraciones que Dios no me ha contestado. ¿Sabes por qué? Porque son oraciones que no van de acuerdo a Él. Santiago nos dice que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Tal vez tú a Dios le puedes pedir muchas cosas, pero no todo lo que tú le ores Dios te lo va a dar ni conceder. ¿Por qué? Porque no todo va de acuerdo a Él. Él sabe lo que tiene que hacer. Él es el jinete, Él es el Padre, Él es el Señor.
Él gobierna nuestras vidas. Cuídate de comportarte como una asna domada por Dios. No te comportes como Balaam, que era la burra para Dios, que era el asna para el profeta, para Dios. Balaam era la burra. Balaam era el instrumento de servicio para Dios. Pero ese Balaam se desviaba del camino, andaba por un camino perverso delante de Dios. Y así hay muchos. Apártate de los tales. Pablo le dice a Timoteo, vendrán muchos en los postreros días, Timoteo, cuídate, apártate de los tales, hombres amadores de sí mismos, intemperantes, infatuados, aborrecedores de lo bueno, apártate de los tales. Hermano, apártate de los tales. Cuando tú veas que alguien anda por los caminos perversos del Señor, no enseñando la palabra de Dios, sino queriendo andar bajo sus propios intereses, andar bajo sus propias lógicas, andar bajo sus propios razonamientos y no predicando la palabra de Dios, no sirviendo como Dios pide que se sirva, porque es fácil servir a Dios. Todos podemos servir a Dios, pero a Dios se le sirve como Él pide que se le sirva. Podemos predicar, cualquiera puede predicar, pero hay que predicar lo que Él nos diga que hay que predicar. Podemos enseñar, todos podemos enseñar, pero hay que enseñar lo que Dios nos dice que debemos enseñar. Hay mucha gente que habla muchas cosas y predica lo que se les da la gana. Así no funciona el reino del Señor. Así no funciona. Todo animal de carga, todo animal de servicio es domado por riendas, para que el animal no ande por donde quiere, sino por donde el jinete quiere que ande. Esta burra toda la vida le hizo caso a Balaam. Y estoy seguro que fue una burra que fue domada desde el día en que empezó a crecer. Pero hubo un pollino que nunca había sido montado por nadie. Nunca había sido montado por nadie. Y el Señor Jesús mandó traer este pollino con sus discípulos, el cual nunca nadie había domado, el cual nunca nadie había montado. Pero vino el Señor y montó a este pollino para hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Y el Señor montó a este animal de carga, a este pollino, a este burro, tal cual como el que tenía Balaam. Pero este burro no habló, no dijo nada, no corcoveó. Simplemente se dejó montar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese animal no tuvo que hablar, porque así como el asna vio al ángel de Jehová, ese pollino seguramente vio que el Rey de Reyes iba a sentarse sobre él. Y allí, ese pollino, ese burro, fue montado por el Señor. Y entraba por Jerusalén y toda la gente vitoreaba y cantaba al Señor. Ese pollino anduvo tal cual por donde el Señor quería que anduviera. Ese pollino no corcoveó, no se apartó del camino, sino que anduvo por donde el jinete quería, por donde el jinete que estaba arriba lo controlaba y lo domaba, lo guiaba. Así debemos nosotros servir al Señor. No seamos como el asna que se desviaba del camino. No seamos como Balaam que se desviaba y iba tras otros caminos, tras otros intereses, que iba tras otros amantes, ese Balaam. Iba tras otros proyectos, ese Balaam. Y Dios se molestó. Seamos como el pollino, que vino el jinete y lo controló y lo domó y llevó al lugar donde Dios quería. Jesús también fue el pollino. Él también fue el animal de servicio para el Padre. Jesús nunca hizo su voluntad, sino que hizo la voluntad de quien le había enviado. La palabra, dijo el Señor, que yo hablo no es mía, la recibí de mi Padre. Lo que oí de mi Padre, lo que vi de mi Padre, eso hago. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra que me encomendó. Jesús también fue el animal de carga. Él fue el servidor por excelencia, ¿o no? ¿No se comportó Él como un servidor delante del Padre? ¿O acaso el Señor, Él vino a hacer su voluntad? ¿O acaso el Señor vino a hacer lo que Él quería hacer? No. Padre, no se haga como yo, sino como tú. Porque así es la actitud realmente de un servidor. Rindo mi actitud, mi corazón delante de ti para hacer lo que tú me pides hacer, para actuar como tú me pides que yo actúe. Las obras que hago no son mías, dijo el Señor,
son de mi Padre. No son mías, son de mi Padre. Muchas buenas obras he hecho de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me condenáis? ¿Por cuál de ellas me acusáis? Muchas obras buenas he hecho de mi Padre. Ni siquiera las obras las atribuía para Él. Todo para el Padre. Porque Él lo que hacía, en el fondo, yo no hago nada, dijo el Señor. Es mi Padre quien hace todas las cosas. Cuando el Señor liberó al ex endemoniado Gadareno, el Señor le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y el que lo había liberado había sido el Señor, pero el Señor no se atribuyó esa obra, sino al Padre. El Padre, Dios Padre, te hizo una gran obra hoy día. Yo no hice nada, simplemente soy un animal de servicio, simplemente estoy al servicio del Padre. Esa es la actitud correcta para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No andemos tras nuestros propios intereses. ¿Se imaginan que el Señor hubiera andado tras otro proyecto y no haciendo lo que el Padre le hubiera dicho? Quizás ninguno de nosotros estaríamos aquí. Quizás la ira de Dios ya hubiera descendido. Quizás ya no existiría nada. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que hizo todo de acuerdo como el Padre se lo dijo. Y al final dijo el Señor: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. No le dijo: Padre, ya cumplí con mi sueño, cumplí mi objetivo, tengo éxito. No, Padre, todo consumado es. Lo que tú me dijiste que hiciera, eso hice, tal cual. Padre, los que me diste, ninguno se perdió, el hijo de perdición. Señor, Padre, lo que tú me dijiste, tal cual, así lo hice todo, tal cual. Y Dios se glorificó en la vida de Cristo Jesús. Y por esa obediencia incondicional de Cristo al Padre, por ser ese animal de servicio incondicional con el jinete llamado Padre, todo se cumplió a la perfección. Tal cual, asimismo funciona en el Evangelio. Nosotros ahora, como servidores de Dios, como servidores de nuestro Señor Jesucristo, dejemos que Él nos ponga la silla encima para que Él gobierne, para que Dios nos guíe, para que hagamos, para que prediquemos lo que Él nos dice, para que hagamos el servicio que Él nos pide, para que actuemos como Él pide que se actúe, para que hagamos las cosas como Él pidió que se hagan. No es tanto hacer las cosas, sino hacerlas como Él pide que se hagan. No es tanto orar, sino orar como Él pide que oremos. No es tanto hacer la obra de Dios, sino hacer la obra como Él nos pide que se haga. No es tanto ser un cristiano, sino ser un cristiano como Él pide que seamos cristianos. Así funciona, mi hermano. Así funciona. Todo actúa. Todo debe hacerse de acuerdo a Dios y de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo como la palabra dice que se haga. Tal cual, así debe hacerse. Los discípulos, que eran apóstoles, luego en el libro de los Hechos recibieron la instrucción del jinete. El jinete les dijo: vayan allá y estén orando y perseverando, que iba a venir el Espíritu Santo. Y cuando esos servidores allá empezaron a orar y a buscar al Señor en el aposento alto, tal cual como dijo el jinete, se derramó el Espíritu Santo. Ahora vino el Espíritu Santo ahora y tomó el control de la iglesia, porque ahora el jinete es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu es el Señor, y el Espíritu ahora debe tomar el control de nuestras vidas, lo que en el Nuevo Testamento es el pleró. El pleró es el gobierno de Dios en nuestras vidas, es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estar lleno del Señor es estar lleno del gobierno de Dios en nuestra vida, que Él tiene las riendas de nuestra vida. Así funciona, mi hermano. El Espíritu Santo es nuestro amigo, amén, es nuestro consolador, amén, todo lo que tú quieras. Pero primero es nuestra autoridad, y ahora el Espíritu Santo nos debe gobernar. ¿Recuerdan en una oportunidad cuando el apóstol Pablo tuvo que quería ir a predicar a Asia, quería ir a predicar a cierto lugar, pero dice que le fue prohibido por el Espíritu ir a predicar a ese lugar, porque el Espíritu lo quería enviar a otro lugar, a Macedonia, donde allá había un hombre que estaba orando? Un varón macedonio necesitaba que pasasen por ahí. El Espíritu Santo gobernaba al apóstol Pablo, y no me cabe duda también que a todos los apóstoles de la iglesia, porque todos nosotros somos servidores del Señor y debemos actuar y servir como Él pide que se hagan. Una vez escuché a un pastor que estaba edificando su templo, pero este pastor oraba incluso hasta por el color de las sillas. Tú podrás decirme: ¿pero qué importa el color de las sillas en el templo? ¿Qué importa? Tal vez es algo menor, tal vez a nadie le va a importar.
Pero es que en la iglesia del Señor, en nuestra vida cristiana, todo se hace de acuerdo como Él nos dice. Y si Él nos dice que hay que poner sillas naranjas ponemos. Hay que hacer todo de acuerdo a Dios. Hay que hacer todo de acuerdo a Él. No adaptemos a Dios a nuestra vida. Dios nos adapta a nosotros. Nosotros nos adaptamos a Él. El animal de carga debe estar dispuesto a ser llevado y a ser domado tal cual como el jinete quiere ir, a donde el jinete quiera ir. Y el animal debe ir donde el jinete dice. Si no, no sirve para ese trabajo. Cuando nosotros no le servimos al Señor, cuando no nos dejamos domar por Él, quiero decirte que ya no le servimos al Señor. Hubo una burra de servicio, hubo un instrumento, un animal de servicio llamado Saúl, que todo el tiempo peleaba con Dios. Todo el tiempo peleaba con Dios. Y llegó un punto donde Dios no pudo domar a Saúl. No porque Dios no tiene el poder, sino que Dios quiere que automáticamente y voluntariamente rindamos nuestra voluntad. Pero vino Saúl y dijo: yo hago las cosas como yo quiero hacerlas. Y Dios le decía a través del profeta: haz esto, otro. Pero Saúl hacía lo que él quería. Andaba por otros caminos. Ese Saúl no era un buen animal. No era un buen animal de servicio. No era una buena asna, Saúl. No. ¿Qué es lo que pasó? Dios desechó a ese hombre llamado Saúl porque ya no le servía al Señor, porque Saúl siempre hacía lo que él quería hacer. Y Dios desechó y Dios dejó de montar a Saúl. Dice que el espíritu se apartó de Saúl. Así dice. Ahí el jinete quitó su montura de parte de Saúl. Le quitó. Ya tú no me sirves para este trabajo. Y vino el Espíritu Santo y se derramó ahora sobre David. David fue luego el instrumento de carga para Dios. David fue el asna para Dios. Y es así: yo ya me he provisto de rey, un rey que hará conforme a mi corazón y hará todo lo que yo quiero. Hablando de David. David sí que fue un animal obediente. David sí que fue un asna obediente para el Señor. Así funciona, mi hermano. Siempre es igual. La burra le habló a Balaam. Para decirle por qué le azotaba. Si nosotros vamos a hablarle a Dios y Él nos permite abrir nuestra boca para Él, es para decirle, no para decirle por qué no me has azotado, sino para decirle qué es lo que tengo que hacer. Padre, Señor, dime, Espíritu Santo, ¿cómo debo hacerlo? ¿A dónde quieres ir, Espíritu Santo? Espíritu Santo, dime, ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quieres ir, Espíritu Santo? ¿Qué quieres hablar, Espíritu Santo? A ver, dime, Espíritu Santo, ¿cómo debo ministrar? ¿Qué canciones debo cantar? ¿Cómo debo orar, Espíritu Santo? Cuéntame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime, ¿qué predico a la iglesia? Espíritu Santo, dime, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo servir? ¿Cómo debo enseñar? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer esto otro? El Espíritu Santo te lo va a enseñar. Cuando tú estás dispuesto a ser guiado por el Espíritu, a ser gobernado por el Espíritu, cuando el Espíritu Santo ve esa actitud en ti, te va a empezar a domar y el propósito de Dios se va a empezar a cumplir en tu vida y Dios va a ser glorificado. Porque ese es el objetivo final, en que todo nuestro servicio no nos honra a nosotros, sino que honre al jinete. Tal vez el pollino que ahí iba con el Señor, cuando entraba por Jerusalén, creía que le aplaudían a él, pero él no sabía que le estaban aplaudiendo Hosana al que tenía montado encima, para que la gloria no sea de los servidores, sino de aquel que está gobernando a los servidores, que es Cristo el Señor. Amén. Espero que esta palabra te bendiga y espero que esta palabra pueda ser de luz para tu vida, pueda guiarte, pueda sentarte y hacerte volver al camino recto de parte del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.